actual y cómo creo yo que debemos abordar esta nueva etapa que viene muy bien económicamente, con anuncios de inversiones muy importantes. Estuve reunida con el grupo MAVE mexicano hace unos días. El día lunes inauguramos en Tierra del Fuego una inversión de más de 300 millones de dólares de particulares con el segundo gasoducto transmagallánico. Van a venir inversiones en los primeros días de abril que no voy a anunciar ahora porque no corresponde que lo haga, muy también importantes y muy emblemáticas para nuestro país. La actividad económica está con un empuje y con un crecimiento que ustedes lo pueden ver en la calle. No hace falta tomar encuestas, uno puede ver cómo están la calle, los cines, los restaurantes. Yo lo miro por el consumo de energía eléctrica, por ejemplo. El año pasado, en marzo, nos mirábamos con Julio y veíamos que nos había caído 1.3 respecto del primer bimestre del año 2008 el consumo de energía eléctrica. Todos sabíamos que era eso, era caída de la actividad económica. Hoy estamos ya midiendo el primer bimestre 6,8 por arriba de demanda de energía eléctrica, lo cual es una señal clara y evidente del crecimiento económico. Inclusive la recaudación fiscal que anunciamos ayer y que los diarios se empeñan en decir que es 20% más chica que la del mismo mes del año pasado, lo que no dicen es que este año estamos pagando asignaciones universales que no estaban en aquel febrero. También estamos pagando el Fondo Federal de la Soja, que tampoco está. Esos eran todos ingresos que, si nosotros computamos lo que pagamos de asignación universal y lo que transferimos a provincias con el Fondo Federal de la Soja, por primera vez un derecho de exportación coparticipado con las provincias, estaríamos 40% por encima del superávit fiscal del mismo mes del año anterior. Esto, por supuesto, dijeron transferencias a las provincias, así en general, como si fuera, no, son las asignaciones universales, por supuesto, que van directamente a la gente, y el Fondo Federal de la Soja que va directamente a municipios y provincias con obras de infraestructura. ¿Cómo veo yo entonces el cuadro de situación en una economía que está marchando muy bien, en la cual también habrá novedades próximamente respecto del canje, donde nuestros bonos están llegando a 74 puntos? Para hacer un buen canje necesitábamos que llegaran a 72. Con reservas y con un dólar que por primera vez en muchísimo tiempo conserva el mismo valor durante un mes, lo cual desalienta todo tipo de inversiones especulativas, y esto puede verse inclusive en cómo se ha incrementado el nivel de construcción en la propia capital federal. Terrenos que antes estaban tapiados, baldíos, tiraron las tapias abajo y se está comenzando a construir. Esto es uno de los signos más distintivos de que el capital, cuando considera que no va a ganar en la especulación o en la timba financiera de dólar, va a ladrillo, a la cosa más segura, a la construcción, a la inversión. Este es el cuadro, es un cuadro virtuoso. Virtuoso porque realmente no es que seamos unos genios, sino que hemos aplicado un modelo económico desde el año 2013 en el cual siempre creímos que era el que había que aplicar y que era fundamentalmente mercado interno, exportación, poder adquisitivo para nuestros trabajadores y no ajuste. Y negociar con nuestros acreedores, pero del lado del mostrador de los argentinos. Todas las veces que se negoció ante la deuda, la negociaron, pero del lado del mostrador de los acreedores. Los únicos que negociamos del lado del mostrador de los argentinos somos nosotros. Y en ese sentido creo que al Grupo A, que es una alianza, ustedes saben que yo fui legisladora, a mí me tocó vivir, yo pude ver como legisladora, y no precisamente como legisladora complaciente con lo que pasaba, pude ver la Argentina cuando llegué por primera vez, a la escena nacional desde la Constituyente en 1994 y luego como senadora de la Nación en 1995. Me tocó pasar por los últimos, la segunda gestión del expresidente Menem. Me tocó vivir los 2 años de la Alianza
me tocó vivir el interregno del senador Duhalde y luego, obviamente, el gobierno de quien comparto mi vida hace 35 años. Así que, bien, lo cierto es que nunca se vio una cosa igual a la que hoy se está viendo, por ejemplo, en el escenario parlamentario. Este grupo A, que es un grupo A diferente al de la Alianza, porque aquella alianza, con la figura del Frepaso, con dirigentes que provenían del peronismo, nos tocó a muchos de nosotros compartir debates y muchas veces hasta estar de acuerdo con algunas cosas que decían cuando eran oposición. Lástima que cuando fueron gobierno hicieron peores cosas que la del gobierno anterior, pero bueno, son detalles. Pero lo cierto es que nunca se vivió un escenario de gente que no sabe qué hacer con lo que tiene. Pero no sabe qué hacer con lo que tiene por una razón muy sencilla, porque no son una mayoría política. ¿Qué es? Nosotros éramos una mayoría parlamentaria política. Estábamos con un proyecto político, sostenemos un proyecto político y con diferencias, con matices que hay en todo grupo humano. Es imposible, aún en los grupos más afines, encontrar que todos estén de acuerdo con todo. Lo cierto es que teníamos un modelo que defender y lo cierto es que porque teníamos un modelo y un proyecto político que exponer ante la sociedad y además dar cuenta de los buenos resultados de ese modelo, es que pudimos conducir el Parlamento sin necesidad de cercenar ningún derecho de los que eran las minorías políticas. Es más, yo le he reprochado duramente al presidente del bloque de senadores, yo soy la ex senadora, él sigue siendo senador y presidente. En el Senado, por ejemplo, siempre se le dio a la minoría, a la primera minoría, la Unión Cívica Radical, una participación mucho mayor que la que le correspondía proporcionalmente por reglamento. Yo confieso que me enojaba con Miguel y le decía de todo, y me enojaba mucho porque le decía, dale lo que le corresponde, pero no le des más. Bueno, pero él llevaba adelante una política de buenos amigos, y bueno, es una manera de conducir, de dirigir, yo siempre se la respeté, pero lo cierto es que, como ustedes pueden ver, el problema con nosotros no era ni de modales, no era ni de formas, era simplemente que no se estaba de acuerdo con un modelo político por una razón muy sencilla. Los que estaban enfrente tienen otro proyecto de país o directamente no tienen ningún proyecto, que yo me inclino por esta última teoría, que puede unir a Pino Solanas con Federico Pinedo, que no nos quieren a nosotros, pero no se puede conducir y dirigir una institución como el Parlamento porque el que está en el Ejecutivo no te resulta simpático. Vos tenés que tener respuestas políticas institucionales para ese Poder Ejecutivo y para ese cuerpo parlamentario. Y les cuento la experiencia, por ejemplo, que nos sucedió en los años 90, cuando había minoría, experiencia que realmente yo no compartía, pero, por ejemplo, se pudo privatizar el banco hipotecario, con el cual un grupo de peronistas importantes del bloque no estuvimos de acuerdo, porque el entonces radicalismo retiró la misma cantidad de peronistas que votábamos negativamente la privatización del banco hipotecario.